Bien, ¿usted, profe? Bien, profe, todo bien. Espectacular. Da, bien, bien. Esperando que llegue ya octubre, que llegue más calorcito. Pero por otro lado, no llego con los programas, entonces, por un lado quiero que se acelere el tiempo y por otro no. Gómez Cristian. Ahí está. Ahí va. ¿Ustedes volvieron al profesorado para alguna materia, prácticas o todo alguna de esas? No, tenemos las prácticas presenciales, pero nada más. ¿Qué van al curso al de secundaria? Sí. ¿A observar? Ah, qué bueno. ¿Y ustedes ya empezaron a hacer prácticas? No. No, la semana que viene no, la otra hacemos una observación y las dos siguientes damos clases. Ah, qué cortito este año. Sí. Pero bueno, igual todo sirve como experiencia. Qué bueno. Bueno, por lo menos pudieron hacer algo. Los chicos del año pasado, cero, no pudieron acceder a nada, pobre. Bueno, me alegro que hayan podido incursionar en un aula de secundaria, que lo vayan a hacer. Porque ustedes, los más jóvenes sobre todo, recordarán su paso por la secundaria como alumnos, pero es distinto estar en el centro de la escena como conduciendo, ¿no? Pero Sí, es yo una todavía experiencia. me acuerdo, no soy tan viejo. No, yo también me acuerdo, fue ayer nomás. En realidad fue en el siglo pasado, me quiero morir, pero bueno. Es así, ¿qué va a ser? ¿Quién será Sebastián? ¿Qué apellido tendrá? A ver. Sebastián. Ni idea, no sé quién es. Ahí entró. ¿Será el chino? Ahí entró, a ver. Sebastián. ¿Qué apellido tenés, Sebastián? O al menos aparece como Sebastián. Sogaray. Hay alguien que está con el nombre de Sebastián. Tal vez está usando el nombre de... Ahí está. Hola, profe, ¿cómo le va? Hola. Ah, yo te tenía como Diego. No se te escucha, chino. No. No, che, se está haciendo justicia. ¿Cómo anda, chino? Bien, ahí va. Bueno, por ahora no entró nadie. Vamos a esperar un poquito. Hoy, ¿quién se va a encargar de avisarme 8 menos cuarto que tengo que terminar? Porque me pidió Juan empezar un ratito antes y... ¿Quién me va a avisar? Por favor. Yo le aviso, profe. Bueno, ahí va. Juan tiene que Le empezar un avisamos. poquito antes. Juan tiene que empezar un poquito antes. Me pidió, yo le ofrecí terminar antes de las 8. Él No, calculó... no le diga más eso. Dígale, no puedo. Pero usted termina antes de las hasta las 8. 9:30 estoy. Usted termina antes de las 8, pero Juan le da hasta las 10. O sea, arranquemos a las 7 o arranquemos a las 9:30, él le pega hasta las 10. Le da. Es que Juan cuando empieza, en realidad los de sociales y los de historia ni les cuento, cuando arrancamos con algo que nos gusta somos un poco intensos, ¿no? Que seguimos y seguimos, siempre nos parece que nos falta algo. Yo con esto de arte, por ejemplo, siempre digo, tengo que achicarlo un poco, y cada año le sumo una imagen más, porque bueno, el año anterior también hubo cosas que sucedieron en el arte, y todo me parece, lo más difícil, ustedes que van a hacer prácticas, y cuando trabajen, lo más difícil es la selección y jerarquización, y decir, bueno, recorto por acá, esto es accesorio, esto no es tan importante, porque si no uno puede estar con un tema un año entero, ¿sí? Dando clases. Profe, ¿qué materia se está dando usted en la secundaria, si es que lo está haciendo? No, yo, mira, por suerte me jubilé, di el año pasado, hasta el año pasado di
porque tenía miedo de extrañar a mis chicos y demás, y me agarró la pandemia con el Zoom, con 20 horas reloj dando clase por Zoom, casi pierdo las neuronas y el ojo derecho. Así que este año solo estoy con el terciario, pero he dado en cuarto, quinto y sexto. ¿A qué edad se jubilan los docentes? ¿A los 40 años? Ay, gracias. No, los docentes, según el estatuto actual, y ténganlo presente, esto es muy importante, porque cuando uno empieza, no le da bolilla a la jubilación, pero puede cometer errores, como yo cometí, y verse perjudicado. Pero tenés que tener 50 años de edad como mínimo, 25 de servicio como mínimo. Y si no, lo máximo es 30 años de servicio y 55 años de edad. Pero si vos, por ejemplo, empezás más tarde, que si yo empezás a los 30, podés seguir hasta cumplir los 30 años de servicio. No es que sí o sí a los 55 te echan. O sea que bueno, ya me recibí jubilado. Buenísimo eso. No, porque ahora, vos sabés que hace unos años atrás, esto fue una conquista. Después de los 45, creo que era, no podías titularizar. Era siempre provisional o suplente. Y hace unos años establecieron que no hay fecha, no hay edad límite para titularizar, que podés trabajar en igualdad de condiciones, hayas empezado a la edad que hayas empezado y con la edad que tengas. Eso es un derecho importante conquistar. Así que bueno. Sí, nos jubilamos jóvenes, entre comillas, porque se aporta mucho más que el resto. Cuando ustedes trabajen en el recibo de sueldo, cuando diga IPS, jubilación, nosotros aportamos un 16,2 o 3%. Y en la general, los que aportan ANSES, por ejemplo, es el 11%. Esa diferencia de porcentaje es lo que permite que nos jubilemos antes. En realidad no es que aportamos menos, aportamos lo mismo que otras actividades, pero más concentrado. Así que bueno, esto, un día si quieren les doy clase de esto, porque yo he cometido errores que me enteré a fin de la carrera cuando ya no lo podía revertir. Por ejemplo, en las privadas, si ustedes van a trabajar en escuelas privadas, cada privada es como una escuela distinta y un aporte distinto. En cambio, en el Estado, si ustedes trabajan en distintas escuelas, pero todas estatales, se les suma como un aporte único. Y eso es importante porque de ese aporte único es que a ustedes le pagan el porcentaje más alto de la jubilación, un 70%. El resto va a puchitos, digamos. En cambio, en una de las privadas, si ustedes tienen 2 privadas con 20 módulos, 10 y 10, no es que cobran por esos 20 módulos en totalidad el 70%, cobran por 10 nada más, la que ustedes elijan. En cambio, eso mismo en el Estado es una totalidad de 20 módulos. Eso es para tener en cuenta, digamos, cuando uno se está por jubilar es cuando se entera, y en realidad yo creo que hay que enterarse cuando uno empieza a trabajar, para no cometer, no errores, pero por ahí trabaja mucho, y en un régimen estatal es una cosa, en un régimen privado es distinto, ¿no? Profe, ¿también alguna materia podría dedicarse a explicar cómo es el acto público? O ¿pero no tienen una materia de eso? No sabemos nada. A mí me salva Leila. Bueno, si quiere yo... A todos nos salva Leila, papi. A mí me salva convenimos un día y si quieren... Yo igual cuando cursé el profesorado terminé, me recibí, tenía mi título en la mano y no tenía idea cómo buscar trabajo en escuelas del Estado. Fui a mi primer acto público, estaba mal inscrita, qué sé yo, en el complementario, no sé. Yo ya tenía el título. Estuve 6 horas o 7 de acto público en un lugar donde llovía, bueno, era una cosa terrible y nunca me llamaron. ¿Por qué? Porque yo me había inscrito mal. ¿Por qué? Porque nadie me explicó, no se sabía cómo era y había muchas menos redes de comunicación, no existía esto. Bueno, yo ahora me fijo, puedo ver dónde anotarme, puedo buscar. En ese momento era como
algo raro, ¿no? Y es importante conocer los derechos y conocer cómo se hacen las cosas para que todo sea más sencillo, ¿no? Ahora, profesora, yo no sé, yo me anoté, por ejemplo, en el 108B, ¿no? Que es la hora. Sí. Y Leila, no me salió todavía la oblea ni el puntaje ni nada de eso. ¿Cómo es? ¿No sé, tengo que seguir esperando? Y ahí Y ya tampoco. no sé. No, igual yo me metí y tampoco, no se me renovó todavía. Hay que tener paciencia. O sea, termina el año y no nos anotamos todavía. Es fantástico. Menos mal que no pensaba trabajar de esto. En esta época no sé cómo es, con este sistema, yo inclusive si quiero participar en un acto público en superior, vamos a suponer, que salieron varias horas, ahora que yo a mí no me interesaban, pero si hubiese querido, tengo que ponerme a estudiar cómo es ahora con el acto público digital en superior, porque no es lo mismo que ir al consejo o a donde sea. O sea, va como modificándose en virtud de la situación, ¿no es cierto? Pero averígüenlo, siempre averigüen cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, y cuál es el mecanismo para acceder al trabajo, que es fundamental. A mí me intriga saber cómo es ahora lo del acto público, porque mi papá, que también es profe de historia, tuve que ir yo varias veces a los actos públicos para tomar horas de él, porque no le daban momento, porque estaba dando clases. Y es muy tierno como los primeros, o sea, los profes que recién salen de las escuelas, que recién se reciben, están paraditos ahí con su libretita esperando que toque el último, el más bajo de todos los puntajes. Y te dicen, vos vas a tomar y no sé qué, y te esperan y están todos al costadito. Me da mucha ternura a mí, porque voy a ser esa persona en un momento, esperando ahí al puntaje que más bajo llegue. Todos hemos en el kilómetro 78. Alguna con buena ruralidad seguramente alguien. Todos hemos esperado, Yo he estado en actos públicos, pero... ¿Cuánto demora eso, profe, más o menos, para titularizar? Titularizar. No, titularizar salen a oferta y podés titularizar después de un tiempo que ya estás trabajando. No es que es inmediato. Y entonces ese es más ordenado. El más multitudinario es el primero del año, que van todos, el oficial, el 108A, el 108B, el complementario. De hecho se hacen escuelas con patios grandes. Bueno, ahora ahora es digital, pero si no, yo me acuerdo ahí en la técnica que está en San Justo, al lado de la media 20, que por negación nunca me acuerdo el número, porque eran horas y horas ahí adentro y la detesté, pobre escuela, no tiene nada que ver, pero para mí era un símbolo de pesadilla, creo que es la 11 me parece, y horas, todo el día. Yo sabía que el día que iba a acto público me iba a las 7:30 de la mañana a mi casa y no sabía a qué hora volvía. Podían ser las 12 de la noche, las 9 o no, o más rápido, si ya sé, digamos, las horas que yo iba a buscar o que tenía la posibilidad de tomar, las tomaban pronto, ya está, me venía más rápido. Pero bueno, peor gente era salir con el diario bajo el brazo, ¿no? Ir buscando en épocas anteriores, que no sé ahora cómo se busca trabajo, porque yo ya inclusive soy pasiva, estoy jubilada, así que... Pero bueno, es todo un desafío el acto público. Una vez que entran ya está, ya es como una rueda dinámica, ¿sí? Bueno, vamos a ir empezando, que ya les digo que tengo poquito tiempo y mucho para charlar, pero si algún día quieren profundizar en algún tema que no es específico de historia de la cultura, pero sí por ahí de lo que es el trabajo docente, ningún problema. Rafael, ¿la puedo molestar con una consulta? Vos me mandaste un mail. Sí, lo leí. Había llegado a verlo. Sí, lo leí ayer y no lo respondí en el momento y se me borró. Ustedes me plantean el tema de la ciudad de los niños. Fue una consulta, o sea, si la podíamos considerar como obra de arte. O sea. No, pero sí como ámbito cultural, dentro de lo que es la doctrina peronista y dentro del lugar así de protagonismo que tuvieron los niños durante el primer peronismo, sí. Pueden abordarlo desde ahí y pueden sumarle, porque si no les va a quedar como muy vacío o se van a ir solo para el lado arquitectónico y no sería el punto,
sumarle, por ejemplo, libros de lectura de la época del peronismo. A ver, ¿qué se le transmitía a la infancia? O sea, el foco serían los chicos, la ciudad de los por niños ejemplo, sería el fenómeno. Sí. Y la idea era esa, digamos, tratar de ver cómo a las clases populares, a través de los niños, se la incentivaba a hacer o a trabajar, incentivarlos a ocupar lugares burgueses, digamos, que no eran como bancarios o otro tipo de... Sí, la idea del ascenso social, que era posible llegar y mostrarles otra realidad que ellos por ahí en su barrio no podían acceder, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el poder legislativo y demás. ¿Ustedes fueron a la ciudad de los niños? ¿La conocen? Como 200 veces, creo que sí, es hermosa. Precioso, me gusta a mí el banco con la tarjetita que te daban y el cajerito y todo. Bueno, entonces pueden, si tienen fotos de la época, lo pueden incluir y demás. Hoy inclusive vamos a empezar hablando de eso, un poco de un pendiente del peronismo que nos quedó, para que ustedes puedan sumarlo. Y yo hoy estuve tratando, pero bueno, no pude, de enviar la bibliografía de la unidad 4 y un texto que no es de la unidad 4, pero que atraviesa todo. Pero bueno, no pude hacerlo, porque lo tenía que sacar de un drive y pasarlo al otro y se me complicó, así que no tuve más tiempo. Después se los voy a enviar y tengo que escanear, que es lo único que me falta de la unidad 4, de este texto, que es la guerra de las imágenes, que es toda la parte visual, desde lo que es cine, pintura y afiches y demás de la historia argentina. Y la etapa del peronismo está muy bien, por ejemplo, como para, si quieren, pueden acceder por ahí también. Por eso yo hoy les pedía, no sé si leyeron, si alguien buscó afiches. Sí, estuve buscando. ¿Encontró alguien? Sí. También encontré lo que decía de Marta Minujín. Me niego sistemáticamente a considerarla una artista, a la señora. No me diga eso, Marta Minujín. Si Marta Minujín es artista, yo pero soy mire, mozo. se me corre la cámara, si no me pondría de pie. Marta Minujín, por favor. Bueno, después discutimos sobre eso. Pero vayamos a los afiches durante el peronismo. ¿Comparto? ¿Quieres? ¿Alguien? Sí. ¿Alguien más consiguió? Sí, yo también, profe, pero había como uno que se repetía muchas veces, o sea, busqué en imágenes de Google, obviamente, ¿no? Sí. Y había uno como que se repetía muchas veces. Dice que usted tiene que habilitar la opción, profe, para compartir. Pero la tengo, ¿cómo hago acá? Estoy en otra computadora y me está hablando en inglés. ¿Qué es? El anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla de los participantes. Claro, en share screen tiene que poner, creo, para habilitarlo. Share screen, ahí está. Ahí va. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. A ver cómo diablo será esto. Acá. Permítame. Vamos a ver un par nada más. Sí. Como para cerrar un poco esa etapa del peronismo, en la que nosotros vimos lo que era un poco la pintura oficial, que básicamente se dedicó a retratar a Eva, a Perón. Pero hay algo muy importante durante esta etapa, que es toda la publicidad y la gráfica a través de los afiches. Era la publicidad haciendo propaganda justamente de la política del peronismo, ¿sí? ¿Se puede, Alexis? Sí, estaba en eso. Mi computadora todo tarda. Bueno, sí, es lo normal en Pero obviamente, profe, bien personalista, ¿no? Salía en todos los afiches la cara de él, los dibujos de él. A veces no, pero también hay mucho. Es una publicidad, con un acentuado personalismo, pero a veces lo que se acentuaba era el trabajador. Ahí está, por ejemplo, segundo plan quinquenal, está bien esta. O sea, esta es una publicidad ya en el segundo gobierno de el plan económico, ¿sí? Esta gráfica, y hay un antes y un después en lo que es justamente la publicidad
o la propaganda oficial. De hecho, se fundó, un departamento de Estado que era departamento de propaganda. Cómo acercar la actividad gubernamental a la población, en una época donde lo único que había era radio y la televisión recién empezaba. Pero así, en realidad hacia finales del segundo gobierno de Perón. Entonces tengo radio, tengo diarios y no mucho más. El cine también existía y para el cine, por ejemplo, se hacían cortos que eran como breves noticieros que se pasaban antes de la película que se iba a ver. El cine estaba en la época de oro del cine argentino. Entonces, antes de eso se pasaba como un noticiero que se llamaba Sucesos Argentinos. Y ahí era la publicidad por excelencia de lo que había hecho Perón, lo que había hecho Eva, todo lo que tenía que ver con el gobierno. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con esta publicidad tan acentuada? Porque en los 30 no existía esta publicidad, en los 40 recién con el peronismo. El peronismo toma esta herramienta como para afirmar su proyecto político, ¿sí? ¿Qué ocurre? El peronismo viene como a cambiar el centro de interés. En el centro de interés antes estaba la clase alta, los terratenientes, la Argentina agroexportadora. Y en la periferia, ¿quiénes estaban? ¿Qué sectores? ¿Qué les parece? La clase obrera. La clase obrera, los trabajadores, ¿sí? El conurbano. La cultura no era para ellos, digamos, el teatro, el cine, ¿sí? Y la política se hacía, y todas las medidas económicas, políticas, sociales, culturales, antes del peronismo, estaban dirigidas a otro sector social, las clases medias y las altas. O sea, esa hegemonía estaba en manos del sector más alto. Cuando llega el peronismo, intenta cambiar esto y pasar al centro de interés, al protagonismo, al sector obrero, al sector trabajador. Eso, si bien se hace con medidas económicas, por ejemplo, ¿esto qué es? Esto debe ser actual. Otra ficha del peronismo. Sí, pero debe ser un afiche intervenido en la actualidad. ¿Sí? No sé. Parece falso porque parece el mismo que el anterior, nada más que le sacaron el plan quinquenal y le pusieron no al aborto. Claro, porque es un afiche intervenido. Bueno, esperen que hay otros. A ver acá. Yo mientras les explico. En tanto, entonces, la forma de pasar al centro, de acentuar y de difundir toda la obra de gobierno era a través de la publicidad. Entonces, en el cine, en la radio y con afiches. Afiches del plan quinquenal, afiches de la valoración que se le hace al trabajador, afiches sobre la expansión de los ferrocarriles que se nacionalizan, la industria, ¿sí? Los niños. También se va a tratar de poner en el centro toda la acción de gobierno a través de los libros de lectura para infantiles, para niños, por ejemplo. Entonces, si ustedes, yo tenía en un momento libritos de esa época de primaria y no sé, se me perdieron. Donde eran guasos, era muy guasa la publicidad en los libritos infantiles. Muy, claro, era muy, hoy diríamos, una forma de adoctrinar. Por ejemplo, decía, primer grado, superior, mi mamá me mima, Eva me ama. ¿Sí? O un poema donde decía, bueno, gracias hoy conocí el mar y la playa y estoy en Mar del Plata, gracias a Perón que le dio trabajo a mi papá y gracias a Eva y los hoteles sindicales. O sea, dentro de lo que era el aprender a leer, se aprendía a leer con ese tipo de lecturas que también difundían
la doctrina peronista y la acción gubernamental, ¿sí? ¿Qué se buscaría con esto? ¿Por qué a los niños se les enseñaba con este tipo de lecturas? ¿Qué les parece? No cuestionar el pensamiento de la época. Bueno, un niño de primer grado no va a cuestionar nunca. No, pero a ver, los gobiernos justamente preparan el perfil de ciudadanos por medio de la educación que están buscando, y lo que estaban buscando era un peronista a perpetuidad. Imagínense si a los 2 años es peronista, a los 80 sigue siendo peronista. Bueno, un poco es eso, ¿no? El tratar de formar formar sectores que comulgaran con el peronismo desde pequeños, que entendieran que la transformación peronista los había beneficiado, y eso entendiéndolo desde muy pequeños. Pensemos en esto en cuanto al peronismo del 45 o del 46 al 55, perdón, profe, es creo una yo también transformación. que... Sí, perdón, Sí, yo perdón. no los veo. No, yo creo que también va por el lado de decir, bueno, si ellos van creciendo con nuestros ideales, nos van a defender si en algún momento pasa algún golpe o algo así por el estilo. Ajá. Bueno, no sé si pensarían en un golpe, pero sí ellos tenían claro, desde el gobierno y de este departamento de propaganda, una oposición. Claro, que ellos venían a romper con esos grupos de poder. Entonces no les iba a ser gratuito. Piensen que los sectores de poder que estaban, a los que cuestiona el peronismo, estuvieron desde siempre, en la construcción ya desde el Estado. Entonces que llegue el peronismo y no los tenga en el centro, sino que por el contrario los refute, los enfrente, no iba a ser gratuito. Entonces la doctrina peronista tenía que ir por todas las capas. El trabajador está en el centro, ¿sí? Pero hay distintas capas de penetración de esa doctrina. Una va a ser a través de la cultura, y dentro de la cultura en las escuelas, ¿sí? Después de 100 años de silencio, bueno, ven por ejemplo acá la publicidad en afiches. La mujer ya sabía en el 52 que podía votar, pero acentuarlo con imágenes tiene mucho más impacto y más llegada y más difusión. Entra, ¿sí?, en el imaginario social. Entonces será muy importante. Por eso hay una cantidad de afiches impresionantes publicitarios de la obra de gobierno de Perón y de la doctrina peronista. Mucha repetición de eslogan, onda Perón cumple, también en todos los afiches. Es que tenía que ver con la doctrina, ¿sí? Siempre en el centro va a estar el trabajador. Después hacia dónde se vuelcan los niños y las mujeres. ¿Qué mujeres? Las trabajadoras. ¿Qué niños? Los pobres, los de familias trabajadoras. ¿A quiénes tiene que llevar la justicia social para mejorar su condición de vida y el ascenso social? Me estás mareando con la con las pantallas, Alexis. Mucho trabajador rural que me sorprendió también en los afiches, rompiendo cadenas y ese tipo de cosas. ¿Y por qué será? ¿Qué pasó con el peón rural en la época de Perón? Está bien, hizo la ley de... El estatuto del peón, ni más ni menos. Justamente con ese estatuto le permitió romper cadenas, casi de trabajo esclavo que tenía el peón rural. Le dio los primeros derechos básicos, porque el trabajador urbano tenía ya una lucha en sindicatos mucho más acentuada y una práctica, pero el trabajador rural siempre, digamos, en esa lucha quedaba un poco al margen. Ya desde el hecho de estar en el campo, que le cuesta reunirse, mucho más le va a costar si vive en el mismo campo del señor al que le va a hacer una huelga. Entonces, en lugar de una lucha desde el trabajador, acá lo que se hizo fue al revés. Desde el Estado, desde el gobierno, se impulsa el Estatuto del Peón para limitar los abusos laborales por parte del terrateniente, ¿no?, que eran infinitos, ¿sí? Cuando el trabajador urbano ya tenía derechos, el peón rural todavía no.
Y eso también lo contempló el peronismo, por eso los afiches de ese estilo, ¿sí? Esta es listo, bueno, acá está Eva, ¿no? Campaña Proayuda, que se hizo de todo en la ayuda social. Esto no sé si ustedes ya lo han trabajado. Ya está, Alexis, gracias. Volvemos a la pantalla, ahí está. Ya lo habrán trabajado, pero todo lo que es acción social y llegar a lugares donde siempre estuvieron desprotegidos, los sectores más vulnerables, qué sé yo, estaba el tren sanitario, por ejemplo, que iba por el noroeste y era un tren con vagones, y esos vagones eran uno el consultorio del dentista, otro el de enfermería, otro el del médico clínico, llevaban vacunas por primera vez, o sea, toda una política sanitaria muy importante para sectores que no accedían fácilmente a ellos, ¿sí? La política educativa, bueno, hubo realmente toda una estrategia y medidas de gobierno muy importantes en este rubro. En cuanto a la infancia, un poco para ayudarlos a ustedes, Alexis, ¿con quién estabas? Y con Ariel, ¿no? ¿Y con quién más? Con Rodrigo Ponte. Ah, bueno, y con Rodrigo. El tema de, por ejemplo, los juguetes que se le entregan a los chicos en Navidad, no, en Reyes. Acá no se festejaba mucho Papá Noel, hasta hace unos años que Coca-Cola invadió con todo, ¿no? También es cultural eso. Pero eran los Reyes o era el Día del Niño, ¿sí? Y allí, por primera vez, muchos niños recibieron una muñeca de verdad, no hecha de trapo, y una pelota, los varones, no hecha de trapo, sino una pelota de verdad. Para esos niños el peronismo va a ser imborrable en sus vidas, ¿sí? Entonces, bueno, pueden también trabajarlo por ese lado. Quería terminar con esto, con el peronismo, porque, bueno, vimos una partecita, pero el tema de los afiches es muy importante. Y también, bueno, lo que decíamos el otro día, que todo un sector muy grande era de la cultura tradicional, o anterior era muy reaccionaria al peronismo. Habíamos visto que Berni, por ejemplo, se había ido, Borges se pelea con el peronismo. Yo les conté la anécdota de Borges, creo que la saben, cómo fue la relación de Borges con Perón y de Perón con Borges. No, sé que se llevaban mal. Le preguntaron una vez en Estados Unidos a Borges y contestó que no le interesaban las prostitutas cuando le preguntaron por Eva, no sé, una cosa así muy heavy. Bueno, ¿qué pasó? Borges ya era Borges, ¿no? El gran escritor reconocido, y era el director de la Biblioteca Nacional al momento de asumir Perón como presidente. Cuando Perón asume, se decide que ese lugar lo va a ocupar otra persona. Y a Borges le ofrecen ser el director del departamento que contabiliza pollitos, ¿sí? De aves. A lo cual Borges se dio como Borges, digamos, era de una familia adinerada y no tenía urgencias económicas, podía no trabajar. Entonces decidió en ese momento renunciar y durante todo el peronismo no trabajó en ninguna oficina pública ni nada, le escribía y vendía sus libros, ¿no? Pero bueno, fue para Borges, lo sintió como, bueno, una afrenta imborrable, ¿sí? Bueno, desde ahí Borges realmente fue muy crítico, y como él muchos, los artistas teatrales, por ejemplo, encumbrados, o de cine no tanto porque el cine le dio mucho impulso, pero que desarrollaban sus obras teatrales en la avenida Corrientes. Bueno, de pronto Perón lo que exigía era que se difundieran por otras zonas, que hubiese más teatros por el conurbano, como se dice ahora, esto de horizontalizar la expansión cultural, ¿no es cierto? También salieron del centro, y creo que esto es lo que el peronismo hace, ¿no? Como cuestionar ese centro y periferia y revertirla. Entonces de ahí que cuando en realidad
lo sacan a Perón con el golpe de Estado, toda esta gente va a volver. Bernie, bueno, Borges va a volver, van a volver casi todos, defenestrando obviamente a ese peronismo, que también sintieron que les coartó su libertad, porque también es cierto que censuró. O sea, las obras tenían que ser realistas, tenían que ser nacionalistas, o sea, desarrollar temas nacionales, ¿sí? Todo pasaba por un filtro de este señor Ivanišević y después por Apple, pero sobre todo Ivanišević, que es un ser nefasto dentro del gobierno de Perón. En este plano, ¿no? Que la cultura es libertad, por excelencia, es la expresión ya falta menos. Sí, por supuesto, ¿no? Antes que perder la oportunidad de cursar, es un montón, sí, pero bueno. Ya lo creo. Bueno, entonces, esta censura también fue parte de ese peronismo. Sí, hubo mucho interés por desarrollar la cultura en todos sus ámbitos, pero bajo los cánones que establecía el peronismo. Profe, sí. No, me quedé pensando igual un poco lo finito del concepto de libertad, ¿no? Porque Borges, yo me acuerdo que había leído, bueno, en un libro biográfico de Eva, que también había llegado por su grupo de amigos de la élite, había sido también puesto ahí originalmente, ¿no? No es bueno, claro. Bueno, entonces sí. Es como un poco, se fue como vino, pero el peronismo también un poco viene a romper con eso, porque el puesto que le da Perón a esta persona termina los estudios mientras está trabajando ahí. Como sacar a gente por ahí muy extremo, ¿no? Lo del peronismo, porque era como si fueras estudioso o de la élite no servías, pero también un poco lo de Borges, además es desagradable ese hombre, pero no en su arte. Me parece que no te cae. Igual, ¿no? Tiene un arte espectacular y dicen que desagradable. Sí. Pero un poco qué finito es el tema cuando se habla del peronismo de esto de la censura a la libertad, porque también viene a descolocar a todos que han llegado así, impuestos desde los grupos de élite. Lo que ocurre es que los que habían llegado, como vos decís, de la élite, ya era el grupo hegemónico de siempre, no se cuestionaba, ¿sí? Justamente lo que viene a hacer el peronismo es a romper con todo eso, pero sin darles mucho espacio a esos sectores de participación y demás. ¿Por qué? Porque no se ajustaban a lo que establecían las normas de este nuevo gobierno. Que por otro lado, el enfrentarse, esto es más político, ¿no? Pero cuando un gobierno se enfrenta con los grupos de poder hegemónicos, no le es gratuito. Y desde lo cultural también se lo puede ir socavando. Entonces lo que hizo en ese momento el peronismo fue tratar de ser fuerte en todos los frentes, inclusive el cultural. Entonces, bueno, fue una manera, porque era hasta previsible que no lo iban a dejar mucho tiempo. En la medida de lo posible iban a tratar de sacarlo del gobierno. De hecho, cuando llega Perón en su primer gobierno, la campaña era Braden o Perón, y Braden era el embajador norteamericano. Entonces ya se sabía que detrás de los más poderosos estaba ni más ni menos que la primera potencia occidental en ese momento. Entonces, ¿cómo ajustar, cómo tratar de mantener todos los resortes bajo control? Bueno, de esta manera, ¿no? Y el tema es que la gente de antes, que estaba antes, sintió avasallados sus derechos, sintió que no le daban el espacio que tenían antes, lo cual era lógico, porque venía a romper con eso. Justamente. Igual Borges pudo haber sido desagradable, como vos decís, o tener sus cosas, pero su literatura es incuestionable en un punto, ¿no? Y mira que a mí la poesía no me gusta, pero tiene unos cuentos fantásticos y demás. Bueno, hoy ya me están cuestionando a Borges, a Minujín, así, no sé, no voy a resistirlo este año. ¿Quién me quería preguntar algo?
No, que Cortázar también tuvo una relación medio tensa en el primer peronismo, después como que cambia la visión, como que se ve que París le hace romantizar un poco más Latinoamérica y le... Después se hizo peronista, después vino, volvió ya siendo peronista. Y bueno, Cortázar... Pero Casa Tomada, hay algunos cuentos que son tremendos. El cuento de Casa Tomada es justamente una alegoría de cómo él veía al peronismo invadiendo la ciudad de la élite o de las clases medias, ¿no? Es un poco, se podría hacer un parangón con Echeverría y el Matadero, que también vio a los rosistas, al gaucho, invadiendo la ciudad, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo es lo que hizo Cortázar con Casa Tomada. Y después están nosotros como Marechal, que al contrario, cuando ven toda esa revolución plebeya, esa toma del poder público, digamos, expresada en la calle, se hace más peronista, se hace peronista. Exactamente, tal cual, claro, porque venía de Forja y demás, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, me queda re poquito. Perdón, chiquito, y Atahualpa, si hablamos de persecución política de la cultura, durante el peronismo Atahualpa lo metieron preso, le pisotearon todas las manos, le quedaron las manos torcidas, de hecho, durante el peronismo. Eso también fue contado en primera persona. ¿Contado? Contado en primera persona, lo cuenta Atahualpa en primera persona. No te había escuchado. Bueno, ven que se van como abriendo temas cuando hablamos de cultura y una etapa, pero es un poco entender de manera más abarcativa una etapa histórica. Una vez que el peronismo es destituido con un golpe de Estado, con la famosa Revolución Libertadora o fusiladora, según como quieran, yo le digo fusiladora, todo lo que fuera peronismo, con el decreto 4161, estaba prohibido. Se prohibía decir la palabra Perón, Eva. Los diarios titulaban diciendo: el tirano prófugo, no podían escribir el apellido de Perón. ¿Qué más pasó en esta época con el antiperonismo? ¿Qué se hizo contra el peronismo y contra... ¿Saben algo? ¿Lo han leído? ¿No? Bueno, este artículo prohibía todo símbolo peronista, todo cuadrito peronista. Los libros de lectura, estos de los que hablábamos, se quemaron todos. Las escuelas, que se llamaban muchas Eva Perón, o Evita, o Juan Domingo Perón, todas tuvieron que cambiar su nombre, las escuelas del Estado, ¿no? Que vieron que tienen número y nombre. Y las provincias. Bueno, las provincias. Pampa. Exactamente, que eran territorios todavía. No se podía mencionar el nombre. Hubo una anécdota, y que el otro día la volví a escuchar, de un señor que tenía un loro que cantaba la marcha peronista. La marcha peronista estaba prohibida, y la pena por cantarla era llevarlo a la comisaría, preso. O sea, tenía una pena importante. Y el lorito cantando la marcha, se lo llevan a la comisaría. El lorito salió de la casa y empezó a cantar la marcha. Y lo tuvo que ir a buscar el dueño. ¿Cómo hacía el dueño para explicar que el loro cantaba la marcha peronista? O sea, era un problema para él también. Bueno, lo explicó diciendo que en realidad el loro se lo regalaron y demás. Pero fíjense hasta qué punto, ¿no?, se llegó con el odio hacia el peronismo, ¿no? Hay una película, que es la película sobre Eva, protagonizada por Esther Goris, donde se ve que en el momento que ella está sufriendo ya mortalmente de cáncer, en la plaza se escribe, en la plaza cercana a él, bueno, viva el cáncer, ¿no es cierto? Se tiraron abajo todos los monumentos, estatuas, bustos de Eva, de Perón. La casa donde vivían Eva y Perón es donde está actualmente, en el Parque Las Heras, la Biblioteca Nacional. Se tiró abajo. ¿Por qué? Porque allí habían vivido Eva y Perón, el tirano y la tirana, ¿sí? Entonces no podían quedar rastros. Profe, con respecto a lo de la marcha, hay una anécdota, yo la vi en un documental,
que pasaba muy seguido por Canal Encuentro sobre Nueva Chicago, y cómo un día llevaron preso a toda la hinchada, la llevaron en caravana a toda la hinchada preso, todos por cantar la marcha peronista. No. Está relatado por los mismos los mismos hinchas. Por las personas que estuvieron ahí, por los mismos. Qué impresionante. ¿Y dónde a los la cárcel metían? todos juntos. Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno, eso fue durante una época de dictadura, porque digamos la Revolución Libertadora en realidad fue una dictadura militar con con Rojas, primero Lonardi como presidente y después Aramburu, ¿sí? Hasta el 58, digamos, lo que hace esta dictadura es cubrir la cantidad de años que faltaban para que terminara el gobierno de Perón, el segundo, ¿sí? El gobierno de Perón sufre el golpe de Estado en el 55, tenía que llegar hasta el 58, digamos, su mandato, y ese es el tiempo que cubre esta dictadura y después abre nuevamente elecciones con un peronismo absolutamente proscripto y perseguido. O sea, no podía existir ni el partido y Perón no podía poner un pie acá porque, bueno, lo mataban directamente. Pero culturalmente, entonces lo que se trata de hacer es arrasar con todo lo que fuera peronismo. Como borrar, como resetear las mentes, y acá no pasó nada, no existió el peronismo, ¿sí? Como si el pasado se pudiera borrar y la experiencia histórica se pudiera borrar. ¿Sí? Es como si ahora dijéramos, bueno, salimos de la pandemia, hagamos de cuenta que no pasó nada. No, sí, pasó, no podemos borrarlo. Bueno, acá pasaba algo similar, ¿no? El peronismo querían exterminarlo desde todo punto de vista, inclusive el cultural. Con el decreto 4161 se establece por escrito directamente. Vuelven todas las personas que habían, vuelven a trabajar, esas personas que ahora sí comulgaban con este régimen, que ya era liberal, que era antiperonista, que volvía a tener los cánones políticos y culturales de antes. Y en el plano de las artes plásticas, lo que van a tratar es de desarrollar un arte muy libre, sin demasiado límite en cuanto a su expresión. Luego entramos ya en los años 60, que es la parte por ahí más interesante en esto de la explosión cultural, porque va a surgir, tal vez lo escucharon hablar, esos años 60 acá con el Ditela, el pop art, Andy Warhol en Estados Unidos, por ejemplo, y también un arte político, ya con un objetivo absolutamente claro del arte como arma y herramienta para la política. Entonces son dos vertientes, ¿sí? Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. A ver si quedó, sí. Y ya directamente vamos a los años 60. Ahí está. A ver, un poquito. Bueno, en los años 60 la pintura lleva este nombre, neofigurativa, ¿sí? Y algo que se busca es que la figura humana no sea exactamente pintada como en la realidad, sino que esté desfigurada, deteriorada. Lo importante era la expresión, ¿sí? Y que esa expresión sea libre, como marcando muy claramente que la libertad expresiva no podía tener ningún límite, no podía estar encajonada bajo ningún parámetro, ¿sí? Y pensemos que estamos en estos años 60, donde hay en Estados Unidos también una explosión cultural, también se va a desarrollar un estilo neofigurativo, ¿sí? Va a haber un cambio en la moda, por ejemplo. ¿Qué aparece, por ejemplo, en los años 60? Moda femenina. ¿La minifalda aparece? La minifalda, los shorts, las botas largas, los hippies también como contracultural a todo eso, ¿no? Estaba la cultura oficial consumista y el cuestionamiento a esa cultura,
¿sí? Aparece algo que no es cultural, pero que va a tener un impacto social increíble, que es la píldora anticonceptiva, por ejemplo. Entonces esto también reformula el rol de la mujer en la sociedad y junto con ello también la moda y la cultura. ¿Sí? Ahora se puede proyectar la familia que se quiere tener, con cuántos hijos o no, cuando la mujer sale al mercado laboral de manera mayoritaria ahora y en gran número y estudia y sale también, tiene esta posibilidad, porque ese rol de madre y esposa ahora lo puede proyectar en tiempo, por ejemplo. ¿Sí? Profe, perdón, una pregunta. Sí. Si alguien quiere hacerlo de los años 60, ¿puede elegir una de estas características o tiene que ser atravesado por todo? No, lo que quieran. No tiene que ser todo. Podés verlo en el arte o podés verlo en la música o podés verlo en por ejemplo, en lo que es el cine o la literatura. Recién hablábamos de literatura. Sí, pueden. Los años 60 tienen, pero tratados Yo, profe, le hago una pregunta que por ahí carece, perdón, se cae de maduro, ¿no? Pero no, nada se ¿solo cae a nivel Argentina o puede ser a nivel mundial? Argentina. No, ya les va a faltar espacio para hacerlo de Argentina. Sí, vamos, porque lo que busco es que el tema que elijan lo puedan profundizar. Así que solo a nivel nuestro, digamos. Bueno, perdón, me fui. Ahí estamos. Bueno, uno de los grandes artistas plásticos que hasta el día de hoy vive, yo lo he visto, es un divino, un artista impresionante, que es Luis Felipe Noé, que es un poco el fundador acá con los que están ahí abajo escritos, con Deira, con De la Vega, con Machó, de los fundadores de la neofiguración, ¿sí? Y algo que establece es que no es desesperante su pintura, sino que es caótica. Y vamos a ver cómo lo manejó eso, ¿no? Y es el choque de oposiciones. Habla del hombre en medio del vértigo, del caos, pero al mismo tiempo abandonado solo en medio de él. Estamos en una época donde también se cuestiona el consumo y la alienación, la masificación. Entonces, un poco ese caos sería eso, ¿no? La masificación y la pérdida del individuo. Bueno, acá esto es bien de figuración. Ustedes, si no leen abajo más que el título, ¿pueden ver la anarquía del año 20? No. Es un cuadro grande, ¿eh? La verdad no. Yo no. Sí, profe. ¿Qué es lo que ven? Los que dicen sí, a ver cómo lo podrían describir. Y sangre por todos lados. Yo veo gente tirada en el piso. Se ve gente tirada. Los colores amarillo y rojo dan a fuego, a sangre. Ajá, bien. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Es raro ver en un cuadro esto. ¿Se ve una galera por ahí? No, claro, se ve una galera, una mano sosteniendo como una espada o palos. Bien. Y el número, ¿no? El número, el año 20. O sea, me marca una gorra en el de arriba. Ahí. Bueno, este cuadro es muy grande, es casi, no sé cuántos metros tiene, pero es muy, muy grande. Este es el enfrentamiento de unitarios, la galera, alguien mencionó la galera, y federales. Este es un gaucho federal. Lo que tiene arriba es como un gorro rojo, ¿sí? Y si uno lo mira de lejos, ustedes búsquenlo, a ver, por ahí tienen una mejor imagen más grande, van a ver que es un gaucho. Y las espadas y sangre. ¿Por qué? Porque en esa anarquía del año 20 hubo enfrentamientos, ¿sí? 1820. ¿Se acuerdan con qué empieza ese año 20? ¿Con qué batalla? Cepeda. La batalla de Cepeda, ahí está. Unitarios y federales, ¿sí? Chocando, bueno, está expresando eso. Pero ven que yo no tengo como que alejarme y detenerme en la interpretación del cuadro, porque yo no veo claramente a las personas peleando, ¿sí? Bueno, esa es la neofiguración. Y da una idea de caos, que es lo que ellos buscaban en este caso. Luis Felipe Noé se va a dedicar a temas históricos también, en este caso
con la anarquía del año 20, y la forma de pintar es como a través de manchas, no están en el detalle ni mucho menos. Bueno, Jorge de la Vega es un poco más hasta gracioso, ¿no? Tiene influencias del hipismo y del pop. El arte pop es el arte popular, de ahí viene el nombre. Y justamente lo que va a mostrar acá es caos nuevamente y la alienación de las personas, de la frivolidad, y como que eso tampoco los preocupaba demasiado a las personas que ya están alienadas. Es una crítica social, aunque cueste por ahí apreciarla como tal, pero está criticando a esa sociedad de masas, de la que ellos también viven, ¿no? Porque digamos que no eran personas de un poder adquisitivo bajo. Y acá ya entramos en los 60 con un arte comprometido. Yo les había pedido también si podían buscar algo de Carpani, lo vamos a dejar porque no tenemos mucho tiempo ahora, pero si ustedes buscaron información, léanla, es muy interesante. Carpani va a entender al arte como una herramienta de liberación del trabajador, de lucha del trabajador. Y va profe, me hizo acordar mucho a los dibujos de Rocambole, de algunas portadas de los redonditos de Ricota. El estilo de dibujo. Tiene, claro, exactamente, tiene una similitud, exactamente. A ver, si dejo de tocar la pantalla, ahí está. Algo que va a ser muy característico, y hay libros de historia de la editorial Maipú, de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año, o sexto, que en las tapas tienen los dibujos de Carpani, las pinturas de Carpani. Creo que el de cuarto es la imagen de Eva, el cuadro que él pintó sobre Eva, que también la característica es que él pinta así como muy marcadas las formas, como si fuesen piedras, como algo pétreo, como algo muy fuerte, ¿no? Que transmite esa potencia. Y justamente en este caso es un trabajador desocupado. ¿Cómo podríamos describir a este trabajador? Digo, en cuanto al estado de ánimo, por ejemplo. ¿Qué sé yo? ¿Está mirando para el costado? Ajá. ¿Está desanimado? ¿Lo ven desanimado? No, ¿está bien parado? Yo lo veo como agotado. ¿Agotado? Bueno. Preocupado, perseguido. Ajá, bien. Pero está en una actitud firme. O sea, exactamente. Ustedes no sé si recuerdan que hemos visto un trabajo de Berni, una pintura de Berni que era Desocupados, donde estaban todos caídos, donde estaban acostados algunos, como sin esperanza, ¿no? En el caso de Carpani, él los dibuja de esta forma, como de piedra, marcando su fortaleza, y la lucha, que es lo que los va a sacar de la situación de desocupación o de falta de derechos laborales. Esto es lo que va a tratar de transmitir. De hecho, él trabaja para la CGT, está comprometido con la CGT y después la CGT de los argentinos, ¿sí? Y él establecía que el trabajador y su lucha y su unidad sindical era lo que iba a permitir el triunfo de ese sector y de sus derechos. Esto él pinta y es tomado como ícono, su material, en, por ejemplo, el Cordobazo. Si estamos en la época, en los años 60, culturalmente en Europa, estuvo el Mayo francés, en el 68, la Primavera de Praga, en México la Matanza de Tlatelolco, y en Argentina el Cordobazo, en el 69. ¿Sí? Bueno, estamos en esa época de búsqueda, de reivindicación de derechos. ¿De quiénes? De las mujeres, de los trabajadores, de los jóvenes, ¿sí? Bueno, Carpani va a estar comprometido, y acá sí ya tengo un arte como una herramienta política. Política y sindical. Bueno, acá tenemos un Berni, Los astros sobre Villa Cartón, y esto también es muy simbólico de la época, porque Berni lo que va a tratar es de retratar
los lugares más empobrecidos, el sufrimiento, y lo va a hacer a través del collage en grandes, casi murales les diría, pero no eran en las paredes porque no se podían hacer acá murales, pero sí eran grandes pinturas que siguen estando en los distintos museos y galerías de arte. Y algo que hace es que él va a ir recolectando, juntando por la calle, materiales de las zonas que va a retratar. Entonces, si esto es de Villa Cartón, el nombre que él le pone, estos materiales son de cercanías de una villa, ¿sí? Tratando de emular justamente cómo era el lugar de esos sectores más desprotegidos de la sociedad. Y va a crear en su iconografía un personaje que va a ser Juanito Laguna. Juanito va a ser un personaje que se reitera en varias obras de pintura de él, tipo saga, y esto es un collage inmenso también, que muestra el mundo de la pobreza, la explotación infantil, ¿sí? Y también utilizando materiales de la zona de los lugares más empobrecidos, ¿sí? ¿Por qué no se podían hacer murales acá? Porque hubiese salido más barato inclusive. No, ni idea. Habíamos dicho que Siqueiros, Rivera, los muralistas mexicanos habían cuestionado ya a mediados de los 30 a Berni por qué no hacía murales en la Argentina, que él, digamos, su técnica y las dimensiones de sus trabajos eran muy grandes como un mural. El problema de nuestro país es que las dictaduras no permitían que hubiese gente trabajando en la calle pintando murales. Entonces se le hacía imposible terminar una obra. Por lo tanto, decidió hacer trabajos de arte plástico muy grandes, pero sobre tela, y después dejarlos en galerías de arte o en exposiciones, ¿no? Tiene que ver también con la cuestión política, con la situación política. Bueno, Castañino, fue un pintor, un artista plástico marplatense, que se dedicó también a presentar, a hacer crítica social. En este caso, en 1962, Eudeva saca una edición del Martín Fierro hermosísima, con dibujos de Castañino hechos en carbonilla, que es impresionante. Pero bueno, más allá de esto, él lo que hacía era pintura social fundamentalmente. Pero es muy representativo. También en los 60 aparecen los afiches con más fuerza. Ya habíamos hablado de los afiches durante la etapa del peronismo. En los 60 también como herramienta de difusión de ideas políticas. Y bueno, acá por ejemplo se tomó la imagen de Coca-Cola, donde dice Cordobazo, en lugar de Coca-Cola, y un guerrillero no muere para que se lo cuelgue en la pared, o para que, yo diría, se lo pongan en las remeras, ¿no? Solamente, desvirtuando por ahí, o no rindiéndole el homenaje en todos los casos, ¿no? Muchos sí serán seguidores y saben qué hizo el Che Guevara, y otros termina siendo una moda. Pero también es parte de la década de los 60. Pueden trabajar afiches, por ejemplo, no estos, pero hay un montón. Y acá llegamos a el sumum del desarrollo plástico en nuestro país, concentrado en un sector muy joven que trabajó en la Fundación Di Tella, de la familia Di Tella, o sea, de los que habían fundado la industria, la de las heladeras, por ejemplo, y lavarropas sean Di Tella, ¿sí? En 1958 estaba en la calle Florida, o sea, bien en el corazón de la ciudad, y acá ya no tengo un arte político, sino que por el contrario. Ellos dicen, el arte no tiene nada que ver con la política, tiene que ser estético y puro, y transmitir belleza y nada más, ¿sí? Entonces abrevan en el arte pop,
que es lo que venía de Estados Unidos. Recién hablábamos de Andy Warhol, por ejemplo, que había hecho, no sé si lo han visto, seguramente las caras de Marilyn Monroe. ¿No es el que hizo también la sopa? Claro, las latitas de sopa Campbell, que es un objeto de, digamos, es una latita que todo el mundo podía acceder y la reconvierte en arte. Ese es el arte pop o arte popular, ¿sí? Son objetos utilizados masivamente. Bueno, acá imágenes populares de la cultura urbana. Además, que incluye tanto el ambiente artificial de las grandes ciudades como las técnicas de los más medios, porque eran imágenes intervenidas. Y acá tenemos a Marta Minujín, la artista que le gusta a Alexis, que decía que todo es arte, ¿no? Ella andaba por la calle diciendo arte, 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 todo es arte. El arte popular, arte que todo el mundo puede entender, arte feliz, divertido, cómico. No un arte que es necesario entender, es un arte que es necesario gustar, que hace pop y lo entendés. Estas eran las palabras de Minujín. Por eso abrevan ese arte pop. Vamos a ver alguna de sus locuras. Ella va a desarrollar fundamentalmente, no es la única, pero sí los happenings, que son una mezcla de estilos, y algo importante es que exige la participación del público, ¿sí? El público atraviesa la obra, y son obras que duran poco tiempo porque se destruyen pasado un tiempo, ¿no? Entonces, empezaba la idea de fusionar la vida con el arte, o que se trataba de vivir la propia vida como una obra de arte. Esto en mirada de esta gente de el Di Tella, ¿no? Entonces, un poco se saca esta idea del arte como algo lejano, ¿sí? Porque ellos querían que el arte formara parte de la vida cotidiana. Y nacen así los happenings practicados por pintores jóvenes, todos estos eran veinteañeros, y empiezan los happenings en Nueva York, que es como la meca de este estilo. Y acá, bueno, Marta Minujín estuvo en París, también los hace, y en el Di Tella, que era muy grande, se realizaban estos happenings. Vamos a ver uno. La Menezunda. Bueno, la Menezunda era un lugar, es una obra como con varios lugares de muestras, ¿sí? Varios compartimientos de muestras, y uno de ellos va a ser, por ejemplo, un dormitorio con una pareja. La pareja era parte de la obra de arte, ¿sí? Y las personas, el público, para ver toda la obra, tenía que ir pasando por las distintas habitaciones. Entonces también pasaba por el cuarto de esta pareja, ¿sí? O tenía que pasar por un tobogán y tirarse. Todo esto es parte de la obra de arte, ¿sí? Es vivir e incorporar al público como protagonista, ¿sí? Fusionándose con la obra de arte. La Menezunda la volvió a exponer en el Malva. Profe, perdón, ya son y 42. Ay, son y 42. 3 minutos. Bueno, voy a ir. Ahí. Bueno, acá tenemos otra obra de Minujín. Ella es Minujín de joven, ¿sí? Que son como muñecos muy grandes, casi para carnaval, hechos con telas que son como de sábanas acolchadas después. O sea, adentro le puso como guata. Acá hay otro happening que es un pan dulce, un pan dulce que se hizo en el año 79 para Navidad, y todos estos que parecen ladrillitos, de acá abajo se ven, son pan dulces, ¿sí? Y cuando fue el día de Navidad, al 26 se sacaron, se bajó el obelisco, es un obelisco de pan dulce, y se distribuyó. O sea, se comparte. Eso también es un happening, distribuir la obra. La obra tiene esta característica, participación del público, y la otra característica es que es efímera, es un arte efímero. La obra no puede estar 5 años ahí porque está hecha de pan dulce,
Y si llueve también se destruye. Bueno, entonces son obras grandes, y en este caso con algo bien icónico de nuestra ciudad, o de la ciudad de Buenos Aires, que es el obelisco. En plena dictadura también le dice. Y si bien ella no hacía arte político, esto fue muy simbólico. En 1983 vuelve la democracia a la Argentina, se conquista la democracia, se va la dictadura, y el 10 de diciembre asume Alfonsín. El 11 de diciembre estaba el Partenón de libros al estilo griego, que representa la democracia, hecho todo con libros prohibidos durante la dictadura. Estuvo expuesto unos días, y luego, cuando se desarma la obra, la gente podía ir y recibía uno de esos libros, gratuitamente por supuesto, prohibidos. ¿Sí? Esto sí, el Partenón de libros tuvo un símbolo político muy muy fuerte. La democracia y los libros prohibidos durante la dictadura. Fue como una reconquista que quiso exponerla ahí. Ya no es en los 60, pero es en el 83. Y hace un par de años la hizo en Grecia, la volvió a presentar en Grecia. Bueno, ¿qué hora es? Listo. Hasta acá llegamos porque León Ferrari lleva un tiempo. Pueden ir buscando León Ferrari, murió hace un par de años, pero este sí es bien político, bien antisistema capitalista, anti Estados Unidos, hizo obras maravillosas, muy crítico con la Iglesia. De hecho, quien es hoy Papa, cuando él hizo una muestra acá no me acuerdo si fue en el Malva, creo, organizó, siendo él todavía obispo, ¿no? Organizó ir con un grupo y le destruyeron la obra a Ferrari. Ferrari ya tenía como 90 años en ese momento, pues murió muy grande. Fue la última presentación y se peleaba mal con la Iglesia. Bueno, es muy interesante para trabajarlo, si alguien quiere hacer. Bueno, los dejo porque se me van a Argentina, van a seguir con Argentina, pero desde otro lugar. Yo mañana voy a subir, porque mañana sí o sí, yo soy muy voluntariosa y hasta que no me sale algo no paro. Mañana me va a salir, voy a subir la bibliografía de la unidad 4 y un texto que les voy a pedir que lean, que no es de la unidad 4, pero atraviesa todo, que es sobre la memoria anamnética, que es muy importante para el trabajo de ustedes final. La semana que viene yo tengo que estar en un concurso para un profe que toma una suplencia. No sé a qué hora, si empieza a las 6 o 6:30, así que lo más probable es que los convoque un ratito más tarde. Pero aunque sea media hora vamos a obtener, porque quiero terminar con el arte plástico. Me falta cine, literatura, bueno, me falta un montón de cosas y me falta calendario, pero bueno, espero que lo disfruten en la parte cultural. Nos vemos entonces. Marta, sobre todo. No, profe. De Marta tengo más, mira, ahora voy a buscar más. Sí, ya vi una pared hecha por Tarquini. O sea, si hace un paraguayo es trabajo, si hace Marta Minujín es arte, pero bueno, qué sé yo. Arte. Arte, la vida es arte. Buena semana, chicos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.